ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Bueno, buenas tardes a todos. En esta nueva emisión de Entre Ustedes y Nosotros, 18 de febrero del 2026, con un Buenos Aires cálido, con 29 grados. Así que bueno, no se quejen, estamos en verano. Ya después nos quejaremos por el frío. Estamos en el piso junto con nuestro querido amigo Horacio. ¿Cómo estás? Todo bien, Ricardo. En verano tiene que hacer calor y todavía que yo sepa en invierno frío, ¿no? Bueno, esas son las cosas. La gente se queja en verano porque hace calor y en invierno porque hace frío. Pero bueno, es la eterna actividad que tenemos en general los humanos, que es de pelearnos con todo. Bueno, ha sido una semana relativamente tranquila, ¿no? Y decimos tranquila cuando el dólar no se dispara o con alguna cosa similar, pero nada más que eso. En general hemos tenido una semana sin grandes anuncios, sin grandes preocupaciones. Sí estamos un poco discutiendo entre los que sabemos y los que no sabemos, entre los que me incluyo, este tema de la media sanción que tiene esta ley o esta reforma de la ley laboral, del cual creo que hoy, si Horacio me ayuda, vamos a tener el acompañamiento. Sí, hablé recién telefónicamente y teóricamente en 20 minutos va a estar el doctor Samoglián, que es un experto laboralista. Bueno, sería un gusto tenerlo acá, sobre todo porque si bien yo soy abogado, no soy experto laboralista. Es necesario, ¿no es cierto?, cuando hablamos, tratar de hablar con la gente que sabe, porque si no lo que encontramos es que a cualquier persona le pone un micrófono, dice cualquier cosa y no sabe nada. Pero bueno, esto también es un mal reiterado en el mundo y de los cuales la Argentina tampoco se escapa. Hemos visto algunas otras cosas. La preocupación que tiene el gobierno, razonable, con este cierre supuesto de la fábrica FATE, cuyo dueño resulta ser el mismo dueño del bar. No sabemos la razón por lo que esto sucede. Lo que pasa es que también tenemos una realidad que no es fácil por lo menos no es fácil de interpretar. Es decir, usted se va a Montevideo o se va a Chile y compra los neumáticos por la mitad de lo que compra la República Argentina. Entonces también entendemos que se hace difícil para el que fabrica en el país poder mantener esta competencia. Pero por eso digo, vuelvo a repetir, son temas que yo no domino, simplemente entiendo que si en el mercado un neumático vale 2 y en el exterior vale 1, lo razonable es que la gente vaya y lo compre del exterior. No digo que sea lo que corresponde, digo que es lo razonable. También vamos a ir desarrollando durante el programa y esperemos que nuestro conductor, el doctor José Enrique, se sume. Está llegando también. Se sume a la mesa, aquí en el piso telefónicamente. También tenemos un paro previsto, un paro general de 24 horas sin movilización de transportes en todo el país, en respuesta al proyecto de la reforma laboral. Bueno, sabemos que siempre algunos grupos, que siempre son, por supuesto, que están en contra o están, no sé, se embanderan con los grupos de izquierda, que normalmente siempre salen a quejarse por estos temas, y los que hoy llamamos oposición, que suele ser el peronismo, especialmente el peronismo que denominamos el peronismo kirchnerista. Yo creo que con un paro general, creo que el paro no resuelve nada.
Es decir, es algo, perdónenme, los queridos trabajadores, a los cuales respeto y con todo el afecto del mundo, pero lo que sí tengo bastante en claro es que los paros no han servido para nada. Porque no sirven. Lo ha dicho la historia, lo ha demostrado la historia en general, que no sirven. Los paros no solucionan ningún problema. En general lo que hacen, y en esto somos expertos los argentinos, es generar, en la medida en que puedan una disconformidad que se va sumando, ¿no? Porque a todos nos cuesta llegar a fin de mes, a mí también. Nos cuesta saber que nuestros jubilados cobran monedas. Ahora preguntémonos por qué cobran monedas. Porque es muy fácil hablar con el diario del lunes, pero es difícil tratar de entender que llegamos a esto porque han vaciado la caja del ANSES, creando o duplicando, más que duplicando a los jubilados, que no han, en general no han aportado nada o casi nada, y con eso, bueno, esto es muy fácil. Esto es muy fácil. Si usted quiere 4 y tiene 2, lo único que hace es repartir 2. Pero bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando esto, qué es lo que opina tanto el doctor Jorge Enríquez, no sé si estará el doctor Osvaldo San Martino, también para apoyar, por lo menos para que nos dé una idea distinta o parecida. Acá no meloneamos a nadie, y el doctor Jorge Enríquez, que supuestamente llegará dentro de poco. Hay otras cosas también que vamos viendo, ¿no es cierto?, que es esta eterna preocupación de los argentinos, no sé qué opinás, Horacio, esta preocupación de los argentinos por los salarios. Pero todo esto es el huevo o la gallina, nunca sabemos por dónde empezar. Es decir, la gente dice, el Estado debe aumentar los sueldos. ¿Por qué no tiene que aumentar el Estado? Ese es el tema. Porque si aumentamos, ya sabemos lo que pasó, ya tenemos 20 años de esta historia, de subir los sueldos, hacer más papelitos. Entonces, ¿qué hacer? Sacar más billetes, o sea, una emisión descontrolada. No sé qué opinás, Horacio, sobre esto. Bueno, los salarios, por empezar, son responsabilidad de los empresarios. Sí. El Estado se acostumbró hace mucho, décadas, a convertirse en empresario, cuando no es su función. Es simplemente tiene que manejar cajas que son por sectores como la salud o como la justicia o como lo que son la seguridad interior y exterior. Ahí sí puede tener alguna injerencia en topes salariales, pero no, acá se han dado aumento uno tras otro y no corresponde. El Estado ha hecho lo que no tiene que hacer y no hizo lo que tiene que hacer. Sí, claro, bueno, lo que pasa es que el Estado se ha convertido, este Estado gigante. Estamos frente a un tema que es recurrente, que es el Estado se ha convertido en empleador con esta voracidad de sumar gentes y con ello sumar votos. Esto es más viejo que andar a pie, diría mi madre. Y esto es justamente lo que ha hecho crear un Estado enorme, un Estado elefantiásico, que nadie puede mantener, con gente que no sabemos qué hace. Yo recuerdo que decía el señor ministro de Justicia que cuando llegó a su cargo encontró gente que estaba parada dentro de una oficina y le preguntó, ¿usted qué hace acá? Yo trabajo acá, pero ¿dónde trabaja? ¿En qué escritorio? No tengo escritorio. En lo que, bueno, son los famosos ñoquis. Esta es la pasión que tienen a veces el Poder Ejecutivo de sumar cada vez más empleados públicos por la bendita realidad que el Estado siempre paga, tarde y mal, pero paga. Entonces, no es fácil, yo entiendo que no es fácil para este gobierno y para cualquier otro, aumentar los sueldos de los empleados públicos. Lo demás entiendo que es una tarea que debe realizar cada uno de los empleadores.
Querido Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, no puedo menos que coincidir con el estado elefantiásico porque siempre peleé contra eso. Pero es bueno decir, y quiero contar acá una anécdota, de que muchas veces la gente, no es el caso de Ricardo, que está en contra del estado elefantiásico, es la misma que a veces lo quiere agrandar. Y voy a contar una muy breve anécdota. Un señor, siendo yo diputado de la Ciudad de Buenos Aires, me vino a ver, un abogado de un estudio muy grande, más de 100 abogados, me pidió una audiencia y me dijo no, porque el Estado que es un Estado omnipresente, que tiene gente por todos lados, que... Mirá, digo, yo estoy tratando de tomar gente, yo me he propuesto que vamos a ir a checar estructuras. Sí, no, toda la razón del mundo, que esto, que lo otro. Bueno, después de una conversación en la cual duró 15 minutos, no había ni una petición por parte de él, ni una respuesta por parte mía, porque no había pedido absolutamente nada hasta ese momento. Pero digo, bueno, está bien. Cuando una conversación no tiene mucho sentido, bueno, está bien, esto coincidimos, bueno, déjame seguir trabajando, más o menos en eso. Y bueno, vos a qué venías, no, vos sabés que mi pibe, más chico, se recibió de abogado. Y te admira mucho, me dice. Bueno, le digo, se equivocó de persona. Y le gustaría trabajar con vos política, le gustaría trabajar con vos acá en la legislatura. Bueno, le digo, ¿cómo no? Que empiece mañana. Y me dice, pero ¿cómo? Que me mande un currículum y que empiece mañana. Y ¿qué es una forma de pasantía, una colaboración? No sé, él quiere trabajar en política, bueno, que empiece, que venga y empiece a trabajar mañana. No, me dice, pero escúchame, y el horario, bueno, no sé, es una pasantía, alguna universidad es la que lo... No, necesito que lo nombres como planta permanente. Digo, pero ¿no dijiste hasta hace 5 minutos que el estado del elefantiásico? Sí, no, pero nombrámelo como planta permanente. Le digo, pero ¿cómo querés que lo nombre? No tengo ese hueco, ese agujero. Bueno, no, pero no sé, ¿viste? Pero tenés un estudio donde hay más de 100 abogados, llévalo ahí, pero ahí la tengo que pagar yo. Y en cambio acá la paga el Estado. En la justicia yo fui meritorio 3 años. Y después me fui ya 2 años y después, bueno, hice la conimba y me fui. Había un juez, por el cual yo entré, 2 secretarios, era civil, 2 oficiales primero, uno por cada secretaría, un auxiliar, un escribiente y 2 pinches de mesa de entradas, que así se llamaba. Hasta que no hubo una vacante, no podía ascender yo. ¿Por qué? Porque era necesario la vacante, era el hueco. Y a nadie se le ocurrió decir, no, creen un cargo más, porque esto es la connivencia que pasa entre todos. ¿Sabe lo que me pasó con ese abogado tan conocido? Me dijo que era un miserable, que esto, que el otro, que dice que que se cree, que no me va a nombrar un hijo, seguro que habrá nombrado a 20 ya. Y yo un día me dije, basta, porque entraban, venían y te pedían, no, vení, tráelo, dejalo. Y laburaron todos, no eran ñoquis, laburaron todos. Entonces yo digo, no echemos la culpa siempre que la tiene, porque yo al momento que me puse duro, pero en el momento que me puse duro, fui el más cruel de las personas de esta tierra. Y simplemente porque le dije, mirá, no hay un lugar, no hay una vacante. Hay un artículo, yo siempre lo recomiendo, Nuestro Pobre Individualismo, que es de 1946, creo que está en Ficciones, de Jorge Luis Borges, donde habla que nosotros entendemos que el Estado, más o menos los ejemplifico, no con esa verba tan fluida y con esa exquisitez que tiene el lenguaje de Jorge Luis Borges, que tiene, porque siempre es vigente, lo decía muy claramente, decía, nosotros vemos el Estado como una entelequia que no nos pertenece, o sea que el Estado está, entonces, no importa, acomodalo, total, después, digo, pero vos no te das cuenta que vos, aunque sea con un granito chiquito, te lo tengo que sacar de tu bolsillo para pagarle a tu hijo, pero no entendió. A partir de ese momento, bueno, después tuve algunos sinsabores con gente que me decía que te venían, que eran muchas veces los que te decían, por eso, los que te decían, no, mirá el Estado que esto, que lo otro, bolsa de payaso, que para ti, para tan, caja de... Y yo decía, pero chicos, si nosotros...
hemos contribuido. Hay un momento que paremos la pelota. Es como cuando a mí me dicen, entonces, bueno, destruyamos el Estado. El Estado tiene que existir para garantizar cuestiones mínimas, esenciales. Tiene que existir para garantizar la seguridad de las personas, para la defensa exterior, para mantener la educación, la salud, la justicia. Pero manejémoslo con sensatez, con concursos de oposición y antecedentes. Yo he visto a lo largo de mi trayectoria política gente que entraba porque era la hija, el hijo, cosas de fulano mengano. Pero después, hoy, muchos de los que se quejan de ese Estado, que no lo digo por Ricardo, porque Ricardo no tiene función ejecutiva hoy en el gobierno, pero muchos de los que se quejan de eso contribuyeron. Cuando en algún momento fueron los mismos que te venían a pedir, che, nombrame a mi hijo, a mi mujer, a mi novia, a mi nuera. Entonces, yo digo, cuánta hipocresía que hay. ¿O ustedes se creen que Scioli no nombró gente a rajatabla a lo largo de toda su carrera? Y como eso podría citar montones de ejemplos, algunos no los quiero mencionar porque son grandes amigos, pero lo curioso es cuando nadie hace el mea culpa. Eso es lo que a mí me subleva, cuando nadie hace el mea culpa y todos, por eso quería complementar con lo que había dicho tan certeramente Ricardo, pero es así, o sea, y el Estado, el empleo público es el que menos ha descendido en relación al empleo privado, cuando este gobierno venía a decir que iba a ser al revés. Y yo, el tema me dice, no, pero no puedes echar gente. En algunas jurisdicciones del país no se echa gente, se le dice a la gente, como yo lo hice en alguna repartición, muchachos, todo bien, me encanta, ¿cuánta gente da esta repartición? 2.000 personas, 3.000 personas, bueno, deben sobrar 1.000, bueno, vamos a hacer una cosa, a partir de mañana todos empiezan a trabajar. Bueno, porque hay algunos que no vienen a trabajar, ya lo sabemos. Pero ¿qué pasa? Puso un control con huella dactilar. A los 3 días ya el control no funcionaba. Las cámaras de cosas se habían caído. Y cuando uno preguntaba, no era que lo hubieran hecho los empleados solos, había una connivencia con el sindicato y había una convivencia también con algunos prestadores privados que daban servicio y que se ve que estaban entongados con algún empleado. O sea que el tema es de raíz, porque yo viví una época en la Argentina en que los empleados en el año de Frondizi, los empleados en el Estado, se iban al sector privado porque estaba mejor rentado, y vi otras épocas de gobiernos militares y de gobiernos civiles, gobiernos militares que vinieron con ley de prescindibilidad y entró el doble de la gente que habían echado, y gobiernos civiles pasó exactamente lo mismo. Entonces, hay un momento que tenemos que decir y sincerar. Yo no lo quiero parafrasear a Barrio Nuevo, pero cuando Luis Barrio Nuevo dijo aquella famosa frase, si dejan de robar por 2 años, el país se arregla, créanmelo que seguramente debe haber algo de eso, porque cuando uno ve la cantidad, uno ve lo que fue la causa Cuadernos ahora, lo que fue la causa Vialidad, lo que es la causa de la ruta del dinero acá, la cantidad, si no se hubiera robado esa plata, el Estado estaría mucho mejor seguramente, con más decencia, seguramente los corruptos se hubieran ido, porque repito, en la época de Frondizi, yo tenía un tío mío que fue presidente de YPF, y él me decía que tenían que aumentarles sideralmente los sueldos a los empleados de YPF jerarquizados, porque si no se iban a la Standard, que no sé si era la Standard Oil, la ESO, la Pan American, no sé cuál era, la competencia privada, y se iban porque estaban mejor pagos. Entonces tenían que, y porque los requerían, porque estaban muy capacitados. Pero lo que pasa es que no ascendían por acomodo, ascendían por peso, por capacidad propia. Existía también una capacitación permanente en época en que ni se hablaba de eso. Entonces yo digo, me parece lo del miércoles pasado fue una locura, el terrorismo que hubo, bombas Molotov, todo filmado, es una locura. Después escucho en el canal C5N que dicen que eso fue armado por el gobierno. Es un país que está totalmente, es una sociedad que está rota, por eso tenemos los Terian también, está rota, esta sociedad está rota, es así, está rota, porque no puede ser que uno agarre el canal C5N y vea que están diciendo esto está armado por el gobierno que puso topos ahí para que hicieran las bombas Molotov, y lo escucha decir a grandes periodistas, con Fernández Llorente, grandes periodistas a lo mejor, no sé, pero que, no digo grandes, pero buenos periodistas, y escucha decir eso. Y por el otro lado, escucha decir todo lo contrario, y en ese caso estoy de acuerdo, que fue hecho por grupos preparados, pero que respondían a intereses
yo diría, eso sí es desestabilizar. No querer aprobar una ley de Congreso porque va contra mis convicciones no es desestabilizar, pero eso sí, y eso es terrorismo lo que se hizo. Pero entonces, lo que yo digo es, y perdón, lo que yo digo es entonces, eso se trató de terrorismo. Ahora tampoco se puede pretender que una ley que reforma o que moderniza las relaciones laborales sea una ley que se pretenda tratar prácticamente a libro cerrado, o como dijimos la vez pasada, que Karina Milei diga los proyectos del Ejecutivo primero se votan y después se leen, y los diputados se queden callados la boca. Eso me parece que es estar eliminando o dinamitando la democracia. O sea, eso no es, me parece, lo que corresponde. Me parece que las leyes están para ser debatidas. Las leyes están, yo formé parte de un bloque donde incluso yo voté en una oportunidad una ley que venía del Ejecutivo, la ley de alquileres, que me parecía en ese momento nefasta, y con otros diputados, siempre lo digo, no sé si está el diputado Torello, no está presente, ¿no? No está. Bueno, el diputado Torello y yo la votamos en contra y venía del Ejecutivo, y no porque venía del Ejecutivo estaba todo bien, se habían equivocado, esa ley era nefasta tanto para los inquilinos como para los propietarios, porque iba a producir una fuerte retracción en el mercado inmobiliario y sacar unidades de la oferta con propósitos locativos. Entonces no es que todo está bien. Yo veo, hay que hacer, y volviendo al tema de la modernización laboral y de las reformas laborales, hay que hacerlas, sí, por supuesto, pero tengamos un marco de racionalidad. No podemos mandar una ley, porque ahora pasa esto, que todo el propósito que se tenía de que la ley saliera, se va a producir ahora un ida y vuelta con que va a volver al Senado, y si no, dicen, lo va a resolver una reglamentación. Que me disculpen, pero los que están diciendo eso ignoran los más elementales principios jurídicos a partir de la famosa pirámide de Kelsen. Una reglamentación no puede modificar una ley, ni un decreto tampoco. Entonces, me parece que estamos entrando en terrenos, y sobre todo cuando escucho algunas manifestaciones que no son adecuadas. Yo entiendo que hubo un abuso brutal por parte, incluso más, me atrevo a decir que hubo una industria del juicio con la complicidad de muchos camaristas laborales. No podemos tener hoy una cámara laboral donde cada sala aplique un criterio distinto indemnizatorio. Entonces creo que es necesario hacer esto, pero también es necesario, por suerte ahora han reculado el tema de las licencias, porque una persona que tenga un tema oncológico, a los 6 meses, como se había planteado, sigue reduciendo hasta que directamente la dejaran totalmente al desamparo. Los abusos hay que condenarlos. Y si había certificados médicos truchos, yo me pregunto, ¿el médico que los hacía está en cana? No está preso. El tipo que, y vuelvo al tema de los ñoquis, el tipo que presentó ese certificado, el obrero que presentó ese certificado, ¿está preso? Es culpable de haber utilizado un instrumento público a sabiendas que estaba adulterado. No están presos ninguno de los dos. El ñoqui que no prestaba servicio, ¿está preso? No. El ministro, quien sea, no sé quién, que lo vio que el tipo no iba a trabajar, no dijo nada, tiene que ir preso los dos. El día que pongamos ese tipo de normas se terminó todo, pero mientras todo sea laxo, todo sea flu, no va a pasar nada de eso. Y por último, cuando a mí me dicen, no, el tipo que jugando al fútbol se rompe la pierna el fin de semana, es una besanía total decir esto. Nadie va a jugar, porque yo he jugado mucho al fútbol, decir, che, rompeme la tibia y el peroné que no quiero ir a laburar por 3 meses. Y quedó rengo para toda la vida. Un fenómeno. Y después escuché a una diputada oficialista decir ayer que el paracaidismo, los que hacían paracaidismo, parapente y esquí de alta montaña. Perdón, diputada, la conozco hace muchísimos años. Qué ejemplo horrible que dio, ¿saben? Porque quien hace alpinismo, esquí de alta montaña, parapente o paracaidismo, no es un empleado en relación de dependencia. Sí, no es un repositor de mercadería en un supermercado. Es seguramente el gerente de una empresa que no está en nivel en relación de dependencia, sino que seguramente forma parte de los cargos ejecutivos. Entonces siempre tomar, y esto lo decía con el kirchnerismo igual,
tomaban los casos que eran minoritarios para ponerlos como regla general. Así nos metieron el aborto por anencefalia en la ciudad de Buenos Aires, tomando los casos que eran minoritarios, transformaban en mayorías al calor al calor de las mayorías ocasionales. Pero para hablar de este tema vamos a estar acá porque a veces yo me enfervorizo bastante. Vamos a una pausa y enseguida vamos a hablar con un experto, profesor y abogado laboralista, el doctor Jorge Samuelian, que es una de las personas más respetadas en el ámbito laboral por su equilibrio y por su sensatez y aparte por el conocimiento que tiene en la materia. Pausa. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venís a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Y como habíamos anticipado, está el doctor Jorge Samuelian, con el que trabajamos en algún momento en algún proyecto de reforma laboral. En realidad trabajamos, ahora me dijo el mojito, porque él hablaba y yo lo escuchaba. Y hacía algún aporte de mi humilde experiencia en esa materia, que fue siempre del lado del perdedor, vamos a decirlo claramente, del lado del perdedor, porque cuando uno ya entraba, estas son las cosas que hay que decirlas, cuando uno entraba, le venía un cliente y me decía, che, mira, me demandó un obrero, y le decía, date por, no voy a decir la palabra, pero le decía, vamos a ver si el partido, ya salimos del vestuario, 3-0 abajo. Vamos a ver si aunque sea achicamos la diferencia o metemos un empate. Ganarlo va a ser muy complicado, sobre todo porque también en muchos casos los empleadores, mejor dicho, hacen mal las cosas. Y tenía gente en negro, y entonces, pues si todo el mundo hiciera las cosas bien, creo que la litigiosidad hubiera disminuido. ¿No es cierto? Jorge Samuelian con ustedes. Seguramente. Un placer. Gracias por la invitación. Gracias. Y vos sabés con qué lo digo, porque tengo una cuestión familiar que me la está solucionando muy bien, o me la solucionó muy bien Jorge. Pero no está por eso, acá. Está por lo que trabajó la reforma laboral y la cantidad de libros que tiene escrito al respecto. ¿Vos te acordás que nos cruzamos la primera vez en los equipos que generábamos normativa laboral nueva para la candidata presidencial Patricia Bullrich? Exactamente. Hoy, mirá cómo dan vueltas las cosas. Patricia está dirigiendo, si vos querés, la aprobación de este proyecto, con el que ya me voy spoileando. Parto estando de acuerdo. Bueno, contanos un poquito. El parto estando de acuerdo es porque no termino estando del todo de acuerdo en todo el contenido del proyecto, como es natural y pasa entre abogados, ¿sí? Obvio. Ahora, quiero destacar un tema
que es por el que se me convocaron, que me genera enorme preocupación. El punto es, son cantidad de normas, enorme cantidad de normas, objetables seguramente desde el punto de vista jurídico, varias. Esto es lo apasionante del derecho, las dos bibliotecas están siempre y son válidas las dos, siempre que haya buena fe, son válidas las dos. Máxime en un derecho que, como bien decís, donde a los juicios llegamos con el partido perdido ya de origen por varios goles, pero que es un derecho nacido para regular situaciones de desiguales, con una parte que en verdad debe ser protegida, que es el trabajador, y una parte en que tiene que ser controlada por la legislación, que es el empleador. Ahora, también lo dijiste al pasar y no de casualidad, cuando ese desbalance, eso que yo siempre digo es una pirámide torcida, cuando ese desbalance se exagera y se empina, empezamos con la injusticia. Totalmente de acuerdo. Eso, el indubio pro operando existe. Bueno, existe. Como el indubio pro reo en el derecho penal. Existe. Pero tampoco que la balanza se incline de tal forma. Por eso en esta norma lo estamos limitando. Yo también tengo que ver con eso y es de las cosas positivas. Si lo decía los otros días en una nota escrita, si me dicen en principio qué pensás, en principio estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque el objetivo madre, el que justifica la norma, es una frase que vos soportaste de mí más de una vez, porque me vengo repitiendo en esto para hacer docencia en la materia y que no sea un tema para abogados, sea un tema comprensible por todos los oyentes. La idea, la intención por la que vengo trabajando en distintos proyectos y con distintas personalidades de la política que me han convocado, siempre por suerte para mantener mi libertad absoluta de criterio de manera honoraria, es remover los obstáculos que la legislación laboral importa a la generación de empleo. Digo, y lo dije en el último Congreso de Abogados en Jujuy, yo no sé de economía, no puedo evitar las limitaciones que hay hoy, precondición para la generación de empleo, que es la mejora en la actividad económica. Nadie va a tomar gente, por más leyes benditas que hagamos, como laboralistas y como legisladores, si no hay más para vender o más para fabricar. O sea, si no se incrementa el aparato productivo. O sea, eso es una obviedad. Pero como en eso no podemos operar nosotros como especialistas limitados a lo poquito que sabemos es de una sola materia, donde sí me siento obligado, y por eso el libro que escribí, que es uno, no son muchos, es uno, son muchas notas y mucha práctica, pero es uno, y no creo que hagamos otro por el tiempo que me llevó. Me parece que está uno, yo tengo en la biblioteca uno de indemnizaciones. Ese nada más. Libro es ese. Sí. Después son artículos y publicaciones que tenés un montón. Pero cuando dedicamos tiempo a hacer ese libro, que fue en la pandemia, fue expresamente para cumplir este objetivo. Entonces, si queríamos remover normas laborales que evitaban que la gente pudiendo, necesitando, contratase, o peor, que contratase en negro, pensando Exacto. que así evitaba los problemas y en verdad los generaba peores. Obvio. Entonces, ¿cómo no voy a estar de acuerdo con una norma que tiende al mismo fin? Entonces, fui consultado para esa norma por distintas personalidades que influyeron en su redacción, sí. Es un tema de confidencialidad, pero sí. ¿Pude aportar ideas? Sí. ¿Algunas se tomaron? Sí. Otras no se tomaron y es normal que así sea. Pero la que me quita el sueño hoy es el tema que fue, en definitiva, el más importante del libro, que es, ya no, porque lo hemos conseguido, más allá de intentos discutibles en justicia y que van a ser discusión futura, de meter por la ventana normas que ya hemos derogado, digo, ya hemos conseguido determinar cuánto vale un juicio, o sea, cuáles son los rubros que comprenden una condena a un empleador cuando el juez entiende que se comportó mal. Eso, con discusiones naturales, está resuelto. El problema que no está resuelto, y entiendo que aquí arranca bien, pero no se resuelve... Permíteme, este es el primer punto, porque yo hice un punteo. El primer punto es lo que vos decís, la nueva base para indemnizaciones, que excluye del cálculo aguinaldo, vacaciones, premios y conceptos no habituales. Por ejemplo, el auto o el celular. Sí, cosa que me parece, el auto y el celular... Está bien, además... Eso está perfecto. Está perfecto. Además, fíjate, este es un ejemplo de un tema que es bueno, que simplifica, que evita conflictividad,
que limita la discrecionalidad judicial en la aplicación de una sentencia y del monto de condena, pero yo me refería también a que con la ley de bases también ya conseguimos derogar las agravadas, mal llamadas multas, que eran indemnización sobre indemnización. Vos desde hace más de un año que está vigente, vos sabés, insisto, más allá que se pueda discutir, que no se tocó el sistema de toda la vida, el de hace 50 años, se lo convalidó, se lo ratificó. O sea, repetir... Aquí lo mismo, no se lo tocó. ¿Cuál era el sistema indemnizatorio? El despido, exacto, el despido sin justa causa o que se entienda que la causa no es válida en un juicio, genera daño, primer concepto. Eso la ley lo supone sin admitir prueba en contrario. Y ese daño, concepto civil, tiene que ser reparado. Indemnización, concepto civil, derecho madre. ¿Cómo se indemniza? Justamente, bien pensado por ese sabio legislador que hoy ojalá imitásemos. Ese sabio legislador dijo, un trabajador con recursos limitados, si entra en un juicio para probar cuánto le dañó ese despido en su vida, mi mujer me dejó, mis hijos no me respetan, me quise suicidar, estoy viviendo en la calle, no tiene que probar nada. El despido mal hecho genera daño, aunque en verdad de esa empresa haya ido a otra y esté trabajando y cobrando 10 veces más. Generó daño. Segundo tema, de ese sabio legislador ratificado en la legislación actual y en esta. ¿Cuánto vale ese daño? Es automático, no tiene que probar cuánto lo dañó. No es un juicio civil, otra vez vuelvo al parangón. Ese daño vale el mejor sueldo mensual, normal y habitual, sin extras. Ahora se ratifican que no van las extras, el mejor sueldo multiplicado por los años de trabajo. No se pusieron topes de años. Se mantiene el mismo sistema que vivimos todo nuestro ejercicio profesional. 2744. Exacto. Entonces, aclarado eso, lo que no quedó aclarado es, ya sabemos que... ¿La indemnización sustitutiva por falta de previso también? Sí, eso está. Perfecto. Está. Ahora, el tema es... La indemnización que ganó el trabajador en un juicio y que la empresa debe pagar es esto. En el ejemplo que vengo repitiendo y actualizando, para hacer más o menos números reales, 1 millón de pesos de capital de condena. Perfecto. Esto. El problema que nos quedó a resolver, y ahora es la oportunidad, y está bien apuntado pero mal terminada la redacción de la resolución, es este 1 millón de pesos, cuando... El juicio en el que se consagró que debe cobrarse por el trabajador demoró 6, 8, 10, 12 años, y tengo juicios de muchos más años todavía, en el Fuero Laboral Nacional, cuando ese juicio demoró todo ese tiempo, y además en nuestro bendito país, en ese tiempo, mirando de acá para atrás, tuvimos coincidencia con épocas de altísima inflación, ¿cuánto vale ese 1 millón de pesos? Porque no es lógico que le pague un valor nominal. Entonces, desde la ley de convertibilidad que sigue vigente y la Corte sigue ratificando el año 24 en un caso civil, se prohibió indexar. Si se permitiera indexar, vos vas hoy, cualquiera que nos escucha, va a la ley de contrato de trabajo, busca el artículo 276 que estamos modificando ahora, y existe. No lo arrancaron, no sacaron esa página, no testaron el texto. Y dice, los créditos laborales se actualizan por IPC de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué no se hace? Porque la ley de convertibilidad lo prohíbe. Y ese artículo quedó frisado desde el 91. ¿Qué hicieron los jueces entonces? Sabiamente, eligieron otra modalidad de ajuste que llamaron en doctrina y en jurisprudencia actualización indirecta, que es la aplicación de tasas bancarias. Y cada jurisdicción con su autonomía aplica distintas tasas en estos 30 y pico de años. Así llegamos a hoy. Entonces, cuando hablamos las primeras 2 veces de este tema, recuerdo ahí, aquí en tu casa, habíamos generado un proyecto de ley que presentó en el julio del 24 la diputada Razzini, y ese proyecto de ley ya tiene una versión superadora. Yo puedo decir, me atribuyo a haber plasmado en un proyecto de norma esta idea. Sí, perfecto, me enorgullece haberlo hecho. Pero hoy lo que defiendo es más que eso, porque no es mi idea original. Mi idea original que tomó la diputada y tuvo el valor de presentar y defender, mejoró justamente con lo que vos sabés como nadie, el debate parlamentario. Se trabajó en el 24 en Comisión de Legislación de Trabajo
Ahí sí estuve presente y fui protagonista de las discusiones. Y se trabajó después en mayo del 25 en Comisión de Finanzas. Proyecto exclusivo, monotemático, régimen de actualización de créditos laborales. Y se consensuó, Parlamento, discusión, peronistas, radicales, pro, Libertad Avanza, se discutió y se consensuó un proyecto con un sistema dual de actualización. No el mío original del libro, ni el que presentamos con la diputada. Superador. Ese proyecto con 2 dictámenes está en el Congreso esperando. ¿Qué pasó acá en el Consejo de Mayo? Y sigo apoyando lo que pasó. Se tomó ese proyecto, se receptó ese sistema dual de actualización y es la base de la norma que está por ser aprobada ahora, si todo va bien como debe ir. Y espero que así sea. ¿Por qué digo un proyecto dual? Porque ya la justicia es un condimento complejo que hoy no vamos a poder tocar por falta de tiempo, pero lo hemos hablado. En estos últimos 3 años se produjo lo que nunca había pasado, un enfrentamiento entre la Cámara Laboral Nacional, la autoridad máxima laboral en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y la Corte Suprema de Justicia. La Cámara generando sistemas diversos de actualización y la Corte estableciendo su norma de siempre. La actualización es por tasas activas del Banco Nación, salvo una concesión que hizo la Corte a la Cámara, y en el proyecto nuestro receptamos, que era, esos intereses se pueden sumar al capital una sola vez, a la fecha de notificación de la demanda. Capitalización de intereses una vez, no repetida año de notificación de la demanda. No anualmente como empezó a hacer la Cámara en septiembre del 22. Exacto. Entonces, el sistema que la Corte aplica hasta hoy en cada recurso que admite, en extraordinario admitido o en queja, y tenemos ya 4 casos ganados en la Corte, es simple. La actualización que la Corte Suprema admite es tasa activa con una capitalización y punto. Ni SER, ni RIPTE, ni capitalización anual repetida, ni, subrayo, destaco, ni IPC, ni inflación. No lo admitió nunca. Nunca. Y es la Corte, no es mi opinión. Entonces, ¿qué nos encontramos en el Parlamento en el momento de discusión del 24 y el 25 y en este proyecto? Que se tomó un sistema dual, porque había ya una mayoría de salas de la Cámara en el 24 que empezaban a aplicar, sin ser pedido por parte, el IPC como sistema. De oficio. La Corte los iba frenando, pero te imaginas que son miles de casos y la Corte tiene algunas cosas más de que ocuparse. Entonces hay una fila enorme de casos en la Corte acumulados. Cuando resolvió siempre así. Pero las salas venían sentenciando en su mayoría por IPC más 3. En noviembre, una de las 10 salas empezó a aplicar tasa. En noviembre. Pero si no, eran algunas RIPTE y la gran mayoría IPC más 3. Con el freno de la Corte que las cámaras no cumplen. Es otro tema. Sí. Pero vuelvo al texto. En ese momento, la oposición nos pedía el IPC más 3 y la negociación, bendita sea ella, para eso están los legisladores y el Parlamento como institución clave de la patria, terminó aprobando un sistema dual que es IPC más 3 anual para actualizar los casos nuevos. Eso quiero decir. El caso nuevo es relación laboral obviamente vigente, pero que el caso como tal se resuelve a partir de la vigencia de la ley. Exacto. Perfecto. Ahí es IPC más 3. Eso no se discute. Anual. Por todo concepto. Por todo concepto. Eso no se discute. Si me decís a mí, no es mi sistema preferido, pero está aprobado y lo firmo con las 2 manos. Porque es un sistema que hoy, gracias a la gestión de gobierno en la materia, está controlado. Claro. Y a ningún empleador le va a generar cerrar la empresa o dejar impago al trabajador y sin trabajo a los demás compañeros. Hay precisión. Pagar un 31,5% más un 3%, por ejemplo, en un juicio que tuviera sentencia ahora por este año, no mata a nadie. ¿Por qué le dijiste 31%? La inflación del año pasado. La inflación del año pasado. Como un ejemplo, ¿sí? Sí. Y si este año es un 20, ojalá son números manejables. El problema es esa tormenta perfecta de atrás. Entonces, para evitar esa tormenta perfecta, ese proyecto dictaminado en diputados en 2 comisiones y ahora dice,
los juicios anteriores a la entrada en vigencia de esta ley, no lo dice tan bien redactado, es un tema de redacción, pero el concepto está, y es lo que se discutió y el fundamento de la norma, los anteriores se actualizan por tasas, decía antes, activas o pasivas, que fije el Banco Central en vez del Banco Nación. Ese fue el texto aprobado en las dos comisiones. Y fue el texto que llegó al Consejo de Mayo. Repetirlo para que quede bien claro, con las nuevas. Con las nuevas, de la ley para adelante, inflación se aplica. IPC más un 3% anual. Perfecto. Con los juicios, que son los que hoy están causando el crujir de dientes, todo lo que vemos cada tanto, y ojalá se viera más porque es mucho más, son sentencias de 600, de 200, de 300 millones de pesos que recibimos en la oficina todos los meses, cuando deberían dar, según la Corte, más o menos 15, 20, 30 millones de pesos. Esa es la diferencia, siendo muy grosero en el ejemplo. Sí. Tenemos un caso de 60 contra 150, 23 contra 185, y puedo seguir citando. 300.000 pesos que pasan a 3,5 contra 30. Estas son las realidades con las que lidiamos todos los días y vamos a la Corte. Pero vuelvo, el sistema para los juicios pasados, para que no pase esto, es tasas. No las tasas que decía y dice la Corte hoy. Lo que quedó plasmado es tasas Banco Central, con un matiz diferenciado. Hasta el proyecto que ingresó al Senado, las tasas eran activas o pasivas. Tiene una explicación, porque la discutí en el Congreso, en las comisiones, no en el Congreso. La tasa pasiva en capital yo no la acepto personalmente, me parece que es muy poco como ajuste, se aplicaba en provincia de Buenos Aires hasta hace muy poco, pero hay jurisdicciones que aplican tasa pasiva, y como esta es una ley nacional, tenemos que contemplar que sea el juez el que defina si es activa o pasiva, depende lo que haga en su fuero. Entonces, agregamos la dualidad, tasas activas, que para mí son las más justas, insisto, y son las que se van a aplicar aquí sin duda, o tasas pasivas fijadas por el Banco Central. Así más o menos estaba el texto armado. ¿Qué problema tenemos hoy? A esas tasas, siempre hablando de lo que llamamos el stock de juicios, los que se estiman en 600.000 o más expedientes, que digo siempre yo en las presentaciones, es como que sacamos al alien de la nave y quedaron los huevitos que van explotando. Esos son los 600.000 juicios vivos que tenemos. Y cuando nos llega una sentencia aparece el monstruo. Creo que no hay mejor imagen que esa, porque es la que padecemos en cada oficina que hace laboral de empresas. Y perdón, y los abogados amigos de trabajadores y honestos, que los hay por demás, porque malos somos muy pocos en la profesión, pero se llevan todas las prensas, también tienen un problema, porque no saben cómo cobrar esos montos, porque las empresas no los pueden pagar. No nos olvidemos que la solución del empleo la van a dar las pymes, y las que están siendo golpeadas son las pymes. Claro. No son montos que va a pagar la mayor empresa o la segunda o la cuarta del país, porque ellos lo pueden hacer y no van a tambalear. Seguro. Entonces, ¿el problema cuál es? En el proyecto siempre habíamos sostenido, y esto venía del DNU 70, que por cubrirnos de cualquier capricho de los números, la aplicación del IPC más 3 servía como tope a las tasas. Es decir, los juicios viejos se actualizan por tasas. Esa resultante, dijimos, y sigue hoy, nunca podrá superar el resultante equivalente a un IPC más 3. Se le fijó un techo. Perfecto. En la aplicación práctica nunca lo vimos, nunca se dio, y me cuesta imaginar que se dé, que en un juicio viejo la tasa supere a la inflación pasada. Pero existe en la norma, existe. Lo que no existía era un piso, y ahora hay un piso. Ese es el problema. El piso que se fijó y está hoy en diputados en análisis es que el resultado de esas tasas nunca podrá ser inferior al 67% del IPC más 3. Es como que aplicaras un fallo Bisotti, sí, claro, a este tema que no tiene nada que ver. Bisotti, no quiero cansar a la audiencia, Bisotti fue cuánto se paga, por cuánto se multiplica los años de antigüedad cuando el sueldo es muy alto. Y se dijo en la Corte, y todos cumplieron, bueno, el 67% del sueldo alto multiplíquenlo por la antigüedad. No tiene nada que ver con esto. Y hoy se está haciendo un parangón equívoco, no sé el origen cuál es, pero está en la norma,
Y dice, entonces, que las tasas tienen un piso del 67%. Te cierro con un número. ¿Y por qué la preocupación de que ese piso? En mi criterio, humildísimo técnico profesional, debería ser removido porque nunca existió en ninguna negociación, ni fue exigido por doctrina, por jurisprudencia. ¿Y por qué aparece? Lo desconozco, pero está. Entonces, mi criterio es este: el piso no debería existir. Me parece bien que haya un techo. Porque, insisto, el sistema de tasas nació justamente para no aplicar el IPC hacia atrás. Entonces, si yo tengo 100% de IPC para los juicios nuevos y termino teniendo 67% de IPC para los juicios viejos, las tasas no se aplican nunca, porque nunca llegan a ese monto. Lo que podría ser una solución, siempre hablando de ser buenos negociadores, es: ¿quieren que haya un piso? ¿Quieren que no dé 10 millones lo que es 1 millón en vez de 120? En el ejemplo práctico que yo mostraba, 1 millón acá. 1 millón de pesos, con tasa activa, 11 millones de pesos en 10 años. Un ejemplo teórico, tenemos en el estudio. Con tasa Banco Central, 25 millones de pesos. Una tasa mix del Banco Central. Con IPC, 120 millones de pesos. Con el 67% del IPC, 80 millones 800. Sigo destruyendo empleo. Seguro. Entonces, ¿queremos que haya un piso? Que haya un piso. Pero un piso en castellano, en chino mandarín y en armenio, un piso es chiquito. Un piso no es 2/3 de un total. ¿Quieren, quienes sepan de números, que no es mi caso, yo sé alguito de derecho, quieren que haya un piso para garantizar que el cobro no sea solamente el que la Corte admite? Que para mí no tiene discusión, pero no importa. ¿Hay que aprobar un piso? Bueno, un piso es un 5, un 10, un 20. ¿Les gustó el 67? Un piso es un 33%. Mirá qué lindo que da. Da 1/3 en vez de 2/3. En los ejemplos nos da un montón de dinero, pero nunca es el IPC para atrás y nunca es el 70% del IPC para atrás. Firmo. O sea, estoy de acuerdo con la norma. ¿Responde a mi idea original de crear tasas para no fundir empresas y para generar empleo? Sí, pero con el piso tan alto que parece un semitecho, claro, el resultado va a ser... termina siendo inviable. No hay un solo caso... En los pocos minutos que nos queda, un minuto nos queda del programa. Bueno, la pregunta que te quería decir: nosotros somos defensores, por lo menos a ultranza, perdón que estaba, pero estaba tan interesante que era como estar en el living de mi casa escuchándolo a Jorge. Nosotros somos defensores de la autonomía a ultranza y nos parece excelente que pase la justicia laboral al marco de la Ciudad de Buenos Aires por muchas razones, y redactamos un código procesal laboral con mucha celeridad, con concentración de actos jurisdiccionales, etcétera. ¿Cómo lo ves vos eso? Yo, en principio, lo que vi en la norma lo veo positivo. Perfecto. Y la última pregunta es: ¿se podrá viabilizar ante la resistencia que va a tener con los jueces? Va a ser difícil como viabilizar este sistema de actualización, claro, porque yo quiero una norma que dé seguridad jurídica. Acordate mi frase: seguridad jurídica en la materia laboral es previsibilidad de costos en un conflicto. Hoy no la tenemos. Y eliminar los abultadísimos Pero esto no quiere decir que no sepa que con la ley sancionada y con el mejor texto que soñamos, haya muchos jueces que no la quieran aplicar, o la declaran inconstitucional. Esto es natural, no se puede evitar por una ley, no somos una dictadura. Y que no tengamos contingentes pasivos que después arruinan las empresas. Exactamente. Sí, Jorge, muchísimas Muchas gracias. Gracias, Jorge. Un placer acompañarlos. Nos vemos entonces en la próxima edición, el próximo miércoles, mismo canal, como digo siempre, y a la misma hora. Gracias, Jorge. Hasta el próximo miércoles, si Dios quiere, y ponele ausente, Horacio, a los dos que faltaron, Osvaldo y... privado de salida al fin de semana.